Bueno, pues que tengan buen día y saludamos también a los que van a ver este programa también por televisión. Bienvenidos a la congregación Proyecto Vida Integral. El día de hoy quiero compartir este tema que se ve así como que medio salvaje, ¿verdad? Y más por los acontecimientos actuales que nos tienen realmente muy preocupados. Alguien me decía, vamos a orar por los unos, vamos a orar por los otros. Realmente yo le decía, ¿por quién vamos a orar? Y sabe una cosa, nosotros como cristianos sí tenemos alguien por quien orar, y es por todos aquellos que se mueren y que no tienen la seguridad de irse a la eternidad. ¿Sí me explico? Y sí tenemos que orar por ellos. Pero ¿sabe por quién también podemos rogar? Pero rogar de veras, por nosotros mismos. De Sálvese quien pueda está apoyado nada menos que en el libro de los Romanos capítulo 14. Miren, para poder entender mejor esta predicación es necesario ubicarnos en la época, en estos momentos. La iglesia cristiana estaba en plena expansión por el mundo. Recuerden, comenzó ahí en Jerusalén el día de Pentecostés y de ahí salieron muchos perseguidos, pero también salieron muchos en su trabajo de misión por todo el mundo para predicar el evangelio. Entonces, en este tiempo todavía, aunque estamos por ahí del año 60, algo así, de Cristo, todavía la iglesia estaba expandiéndose a través de los apóstoles. El evangelio llegó ahí a Roma, no tenemos la seguridad por quién, pero Pablo les escribe esta carta a los romanos. En estos momentos la iglesia estaba en plena expansión. Pablo escribe esta carta para que los creyentes adopten, fíjense esto, una actitud que dice tolerante y formativa. Ahora, ¿por qué les escribe esto? En este tiempo existía en Roma todo tipo de religiones y filosofías, incluyendo la de los judíos. Era de esperarse que al llegar el evangelio de Jesucristo, muchos recién convertidos tuvieran confusiones doctrinales. Es igual aquí en México y en otras partes del mundo, hay religiones y filosofías ahí establecidas. No es muy diferente aquí en México. Cuando llega el evangelio a una persona y ésta acepta a Cristo como su Salvador, acepta el estilo de vida que Dios quiere, pues inmediatamente hay confusiones, ¿no? Empezamos a confrontar nuestras creencias antiguas y muchos que aunque no tengan mucha experiencia en su religión, se aferran a ella como si de veras los estuviera sacando adelante. ¿Sí? Ahora, es lógico que haya esta confrontación, la hubo en aquel tiempo. Y a veces nosotros decimos, por ejemplo, yo acepté a Cristo como mi Salvador a mediados de noviembre de 1972. Y yo digo, y mi vida cambió por completo. ¿Qué piensan ustedes? Desde ese momento Gamita de Atocha ya fue perfecto. ¿Cierto? Claro que no. Es más, yo cuando entregué mi vida a Cristo y vino la luz de Dios a mi vida, ahí es donde yo comencé a tener conciencia de todos los defectos que tenía yo. Y ¿sabe una cosa? Que estoy bien seguro que también aún los que vivían conmigo, los de mi iglesia, se estaban dando cuenta de todos los defectos que yo traía. ¿Y sabe qué tendemos a hacer de repente? Más que acercarnos para ayudar a edificarse esta vida, le empezamos a dar duro, los empezamos a criticar. Y los empezamos a veces a criticar desde nuestro punto de vista exaltado de santidad. Como si nosotros fuéramos de veras los perfectos que podemos o que tenemos el derecho de señalar a los demás. No es lo que la Biblia nos dice. Sí es de veras que nosotros tenemos que juzgar, pero vamos a entender esta palabra de juzgar. De juzgar es analizar una situación. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de analizar tu vida, que tú puedas ver tu error con la ayuda de Dios y que yo pueda ponerme a tu disposición para ver en qué te sirvo y que puedas dejar ese problema que tienes. ¿Me explico? Ahora, juzgar es muy diferente al juicio que hacemos.
Y el juicio que hacemos es para destruir. No es otra cosa para destruir, pero también a veces el juicio que hacemos para allá, creemos que ya con eso nuestra vida mejoró. Y miren, de esto se trata esta predicación. Vamos. El problema se agudizó cuando algunos quisieron mezclar sus antiguos ritos con la nueva vida en Cristo, y otros eran más apegados a la doctrina de los apóstoles. Imagínense, en aquel tiempo abundaban los filósofos, y en esta región, en ese tiempo, pues abundaban también diferentes religiones, o algunos eran simplemente politeístas, o sea, muchos dioses. Cuando llega el cristianismo le dices al único y sabio Dios, oye, no, espérame, ¿y entonces qué hacemos con los demás? ¿Me explico? Es cuando llega el cristianismo aquí, ¿verdad? Muchos dicen, no, espérame, Jesucristo es el único salvador. Oye, ¿qué hacemos con toda la bola de santitos que tenemos? Yo he visto a veces hasta fuera de las iglesias a Buda. ¿Qué hacemos con todos estos? Espérame, mi hermano. Lo que Dios reclama es que nosotros le reconozcamos como el único Dios, porque nomás hay uno. Alguien que me dijera, ¿ustedes creen en los santos? Sí, creemos en los santos. Creemos que fueron hombres consagrados a Dios. Creemos que hay hombres santos que hicieron muchas cosas a favor de la humanidad, aceptados por Dios. Pero otra cosa es creer en ellos como santos. Por cierto, quiero decirles que ya murieron. Y que muchos santos que hay ahorita vamos a morir. Vamos, échense esa a la bolsa. Vamos a morir. Pero, oigan, esto no quiere decir que son dignos de nuestra adoración a la manera de que Dios lo pide. Que no son dignos de que nosotros les pidamos a ellos para la salvación, porque hay un solo Salvador, y este es Jesús, el Hijo de Dios. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo. Entonces, imagínense lo que estoy diciendo y lo que algunos están sintiendo aquí, imagínense lo que sentirían también allá. Y entonces, como muchos decían, por ejemplo, los judíos, sí, ya llegó el Mesías, lo aceptamos, pero hay que seguir obedeciendo la ley, hay que seguir guardando, hay que dejar de comer esto. El problema que se mezcla, que se vierte aquí, es por lo que, oye, es que eso no se debe comer, no juegues, es mundano. Otros, pues espérame, lo que Dios limpió, pues ya lo limpió, ¿verdad? Entonces, había problemas entre costumbres, y no exactamente cristianas o religiosas, sino de prácticas, comida, bebida. Por eso Pablo dice, el reino de los cielos no es ni comida ni bebida, sino poder, es justicia, es amor. Y estos estaban ahí por cosas así. Bueno, no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho. Ahora, fíjense que entre nosotros, ayer me estaba diciendo un amigo en un mercado, dice, fíjate que Dios me está levantando para unir a la iglesia por allá, por esta parte del Estado de México. Hay una iglesia allá, otra acá y otra, y todos se avientan unos a otros, se atacan unos a otros. Y fíjense que esto es una realidad, no solamente entre denominaciones cristianas, sino entre iglesias, es más, hasta en hermanos. Claro, aquí no se da ese fenómeno, ¿verdad? Entre nosotros. Pero hasta entre nosotros y dice Pablo, sí, muérdanse unos a otros, pero no se consuman. Sí tenemos que ver los errores de los demás, pero tomar nuestro papel. Y que principalmente nosotros podamos enfocar la vida, y es más, hasta la crítica, primero en nosotros. Vamos a ver más adelante. El conflicto básico entre los débiles y los fuertes. Aquí este pasaje, hermanos, nos habla de los débiles en la fe y de los fuertes en la fe. Bueno, vamos a ver cuál era el conflicto. Muchas personas en nuestra congregación provienen de trasfondos diversos, formación cultural y religiosa. Y en ocasiones sus posiciones, pensamientos y maneras de entender el cristianismo los hacen entrar en conflicto con las actitudes y acciones de otras personas. ¿Por qué creen ustedes que constantemente digo aquí algo? Si alguien nos visita de otra iglesia, bienvenido, nos gozamos, qué bueno que nos visitó, pero regrésese a su iglesia. Regrésese a su iglesia. No es grosería esto. No es grosería esto. Sino yo creo que cada uno donde nació
que ahí florezca. El problema que tenemos hoy es que hay muchas iglesias de diferentes formas y que la gente se acomoda ahí a lo que le conviene, más bien, a lo que quieren. Y cuando surgen problemas, se retiran con todo y su santidad a otro lugar. ¿Sí me explico? Y no queremos que vengan aquí de otras iglesias, les voy a decir por qué. Porque ya traen sus costumbres muy arraigadas también. Y a veces me han dicho, hermano, el culto debe ser así y así y así. La alabanza debe ser así. ¿Así cree usted? Sí, pues vaya a ser su iglesia. ¿Sí? O váyase a la iglesia que lo formó. Esto es sano, mis hermanos. Esto es sano, que estemos, que permanezcamos ahí donde el Señor nos rescató y que ahí no solamente vayamos a consumir. Dios nos ha llamado a producir. Imagine usted sus hijos. Bueno, hay muchos que sí lo hacen, ¿verdad? De chiquitos, ¿cuál es nuestro deber? Sustentarlos, proveerles todo, ¿cierto? El problema es que ya hay chiquitos a veces de 15, 20, 30 años y que están más acostumbrados todavía a consumir que a producir. Ya estoy criticando, ¿verdad? Bueno, otra. No podemos ocultar esto. Hermanos, en la iglesia cristiana y en todas otras iglesias, habemos pura gente defectuosa, ¿cierto o no? Y sabe una cosa, estoy diciendo esto con sinceridad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre sinceridad y ser hipócrita o cínico? Un cínico entiende y acepta lo que es, pero no hace nada por cambiar. Ah, sí, yo sé que soy pecador. Ah, no, sí, yo sé que estoy mal. Y no hace nada. Uno que es sincero entiende y delante de Dios lo que es y entonces está procurando cambiar. Es más, lo está haciendo. Lento, pero seguro. ¿Me explico? Hermanos, yo creo que estoy yo dentro de los sinceros, aunque sí en algunas ocasiones llegué a caer en lo cínico. Y ¿saben una cosa? Yo llevo desde 1987 cambiando. Estaba grueso, ¿verdad? 78. No, 72, mi amor. Bueno, ¿quién nació ese día tuyo? 78. ¿Sí me explico? Y ¿sabe una cosa? Como Pablo decía, no es que yo ya lo haya logrado todo, pero una cosa hago, dejando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante. Y esta debe ser la actitud, hermanos, de todos nosotros. No podemos ocultar esto. Lo que sí podemos es asumir una postura equilibrada. Híjole, perdón. Ya vieron ahí lo que pasó, ¿verdad? Es problema de la computadora. Una postura equilibrada y ¿qué dice? Madura. El tema ahora es la relación entre los débiles y los fuertes. Es claro que eran creyentes que estaban en la misma comunidad o en la misma iglesia. Fíjense, en una misma iglesia, en la iglesia de los romanos, ahí estaban tanto los débiles como los fuertes. Ahí los menciona Pablo y estaban completamente en pugna. Tanto el fuerte como el débil pueden causar tropiezo a los hermanos. El cristiano fuerte, pero insensible, puede alardear de su libertad. Y a propósito, molestar la conciencia de otros. Aquí, hermanos, no se trata de alardear, ni de presumir santidad, ni de presumir que yo tengo muchos años en el Evangelio, hermanos, y aquí estoy. No, no se trata. Miren, eso no debemos impresionar a los demás. Esto no impresiona a Dios. Lo que impresiona a Dios, hermanos, es que estemos nosotros todos los días, a cada momento, delante de Él. No delante de los demás. Para yo impresionarlos a ustedes, hermanos, miren, yo traería ahorita una túnica, el pelo largo, me pondría yo tal vez maquillaje que se me viera pálido y presentarme delante de ustedes. Hermanos, yo soy el Sagrado Corazón Gamaliel Cerda. Y si de algo estoy orgulloso, hermanos, es de mi sencillez, de mi humildad. Nos damos cuenta que en ocasiones nos interesa más el que la gente piense de nosotros algo, aunque no lo seamos. Dios nos pide autenticidad, pero también
que estemos en la realidad. Ninguno piense de sí más alto que lo que debe. Dice la Biblia, pensemos de nosotros con cordura. ¿Ok? Todo el fuerte como el débil pueden causar tropiezo y causar molestias a los demás. El cristiano escrupuloso pero débil puede tratar de imponer a los demás normas y regulaciones piadosas y causar disensión. Pablo quiere que sus lectores no solo sean fuertes en la fe, sino también sensibles, ¿qué dice?, a la necesidad de otros. ¿Saben qué? Que Dios nos utilizó a nosotros como Reto a la Juventud a levantar la segunda iglesia cristiana en Aguadulce, Veracruz, y todavía está ahí la iglesia. Hace poco fuimos y ahí está la iglesia todavía. Pero una noticia que me cayó fue que una amiga, ministro, fue a pastorear también a esta iglesia, fue a pastorear ahí. Y sabe una cosa, que ella tenía prohibido a los hombres predicar de manga corta. Tenía prohibido que los hombres utilizaran truza, deberían ser calzones largos. Y un día le pregunté, oye Hilda, ¿y qué tú le andas viendo los calzones a los hermanos a ver cómo son o qué, no? ¿O qué, no? O es más, dime libro, capítulo y versículo, porque yo traigo de los otros también. Me explico, hermano. No sé de dónde a veces la gente saca cosas tan extrañas que no dice la palabra y las impone. Oiga, espéreme, cuando yo me convertí a Cristo, en serio, desde que entré, la gente así, hasta donde me fui a sentar. ¿Saben por qué? Pues imagínense los pantalones de campana, de cuero acá y la greñota, ¿no? Yo me sentí mal, dije, híjole, creo que llegué al lugar equivocado. Y en serio, que lo primero que me mandaron a hacer fue a cortarme el pelo y a vestirme decentemente. Yo no sabía qué era eso, ¿qué es eso de decentemente, no? Como andaba Jesús, pues Jesús andaba con el pelo largo, supuestamente, ¿verdad? De túnica, ¿quieren que me ponga túnica? O sea, ¿qué son estas? Dice Pablo que son cosas que se destruyen con el tiempo. ¿Me explico? Yo veo mucha gente que nos criticaba antes a los hippies, cómo nos vestíamos, y ahora hay ropa más moderna, pero igual a los hippies. ¿Sí? Las modas vuelven y andan y andan. Si nos fijamos en eso, nos estamos fijando en algo terrenal, hermano, en algo que con el uso, dice la Biblia, se destruye. Olvídense, yo tuve un conflicto terrible, porque en el tiempo que yo me convertí, a las mujeres las traían con pelos peinados así, cepillados nomás y sin maquillaje. A mí el Señor me sorprendió una ocasión que vino la esposa de un misionero y el Señor la utilizó para darnos una profecía. Yo dije, Señor, ya estás utilizando a los pecadores, ¿no? Hermanos, son cosas que con el tiempo no vale la pena discutir sobre muchas de ellas. Otra cosa, el ser fuerte en algunos puntos y débiles en otro, necesitamos constantemente evaluar los efectos de nuestra conducta, ¿qué dice?, en los demás. Ahora, sí es verdad, hermanos, yo como cristiano tengo que presentarme primero como soy, como agrada a Dios ante los demás. No puede haber cristianos ermitaños, ¿me explico? No puede haber cristianos alienados. ¿Qué es esto de alienados? Así aparte de los demás, ¿verdad? Decir, no, yo soy cristiano, te parezca, no, y qué feo es la bola de los demás, y ¡pah! No, ¿por qué? Porque Dios nos ha llamado, hermanos, a colaborar con Él, a mostrarlo a Él. Y la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. Dice, y así alumbre su luz delante de los hombres y conozcan sus buenas obras. Hermanos, ya de por sí les voy a decir, donde uno menciona a Jesucristo, ya es excluido. Ya es excluido. Lo hemos visto en la televisión cuando nos han hecho documentales, lo hemos visto en la escuela donde hemos estado, en cualquier lado, Jesucristo. Es más, yo he visto que hasta algunos estamos platicando y hablan algo de Dios.
Bueno, vamos más allá, ya estoy criticando otra vez. ¿Quiénes son los débiles y los fuertes? Fíjense, debilidad en la fe no es debilidad del carácter o la voluntad, sino un cristiano que tiene dudas respecto de si debe o no hacer ciertas cosas. Es sensible y lleno de indecisiones frente a ciertas cosas. ¿Qué es esto? Y no se vayan a ofender muchos. Es ignorante de la vida de Dios, porque acaba de nacer. Es como exigirle a un niñito recién nacido que se siente bien. ¿Me explico? Si nosotros, por ejemplo, también le decíamos a nuestros hijos, siéntate bien, y cruzámosla, que te sientes bien, con la otra será, ¿qué es sentarse bien? ¿Me explico? Entonces tenemos que modelar y moldear la conducta de ellos. Hay muchos que exigen, pórtate bien, ¿qué es eso? A veces ni nosotros lo sabemos. ¿Me explico? Entonces, es un cristiano débil en la fe, uno que es inexperto, ignorante de las cosas, y que es lógico que en la vida nueva tiene muchas cosas que aprender todavía y que ve cosas inclusive que no entiende, hay que explicárselas. ¿Me explico? Esos son los débiles en la fe. Ahora, ¿cuánto dura la debilidad? Hay algunos que son débiles por algo natural, pero hay algunos que se quedan débiles voluntariamente. ¿Me explico? Una cosa es que no tenga yo para comer y otra cosa es que teniendo que comer me vuelva yo bulímico o anoréxico. Va a haber consecuencias, ¿ok? Vamos más adelante. Los fuertes, ¿quiénes son? Los dotados. Si alguien tiene dudas, obsérvenme. Sí. Demasiado dotados, ¿no vi? Los dotados, fuertes, poderosos. Ahora, no estamos hablando aquí de que tenemos una varita y damos latigazos con la varita mágica, ¿no? Fuertes en la fe, en las creencias. Y que no solamente, escuchen esto, no solamente las creemos, sino que las llevamos a cabo. Miren, yo he visto esto en muchos cristianos. Están convencidos de la verdad, pero no están comprometidos con la verdad. Creen que Jesús vino, creen que Jesús dio su vida. Es más, muchos lo han experimentado, pero siguen viviendo según sus propias costumbres que a la manera de Dios. Los dotados. Pablo les plantea a los fuertes en la fe, ¿cuál debe ser su actitud ante los débiles en la fe? Es, ¿qué dice? Sobrellevar, ¿qué? Las flaquezas, pensando más en los débiles que en ellos. Es más, muchos critican, pero es lo único que hacen. No ayudan, no edifican, solamente están criticando, están condenando a la gente, pero no los ayuda. Es como ver que alguien se cae en la calle y tú te pasas y te ríes, ¡qué azotón se dio! ¿Cuántos lo hacen así, verdad? Voy, no estoy enojado, indignado, sí, no. Para Pablo la actitud cristiana es que dice reciprocidad y aceptación entre los creyentes a pesar de qué, de las diferencias. Fíjense lo que recomienda Pablo, recíbanse unos a otros. Si Dios no nos rechaza, ¿por qué nosotros rechazamos? ¿Me explico? Algo está muy de moda ahora, los derechos humanos. Y si un derecho hay, es que debemos recibirnos unos a otros. Lo mencionado resulta en que quitamos la mirada en Cristo y ¿qué dice? La colocamos ¿en dónde? En los demás. Juzgar a los demás. Fíjense lo que dice Pablo, ¿tú quién eres que juzga al siervo ajeno? Para su Señor, ¿está en pie o cae? Dice, porque poderoso es el Señor para levantarlo. ¿Sí? Quitamos la mirada en Cristo y la colocamos en las personas. Juzgar a los demás nos frustra, nos amarga y nos aparta más de Dios. Muchos he oído que dicen, no, pues es de que ya tiene tantos años en Cristo, mira lo que hace. ¿Sabes qué estás haciendo? No solamente estás criticando, te estás frustrando tú y te estás amargando, sabiendo ahí en lo profundo que Dios puede cambiar tu vida. Pero te basas más, o te justificas, o tratas de autojustificarte con los errores de los demás para no hacer tú lo que debes hacer.
paro. Juzgar a los demás nos frustra. Otra, nos hace tomar una posición más arriba de Dios. ¿Cierto o no? Señalamos, mira aquel, pum. Y sabes una cosa, a lo mejor Dios no tiene la opinión de eso. O no sabes a ciencia cierta por qué esa persona está así. Esto es increíble lo que voy a decir, hermanos. Y lo he mencionado mucho y lo voy a seguir mencionando. Estamos tomando cursos de gente incrédula, no cristiana, en relación a los adictos. En esta semana hicimos un ejercicio y a mí me tocó estar entrevistándome con un chavo. Y ¿sabe una cosa? Yo casi lloro al escuchar su historia. Y él lloró cuando escuchó la mía. ¿Me explico? Y ¿saben qué? Si ustedes lo ven llegar ahí, es un chavo acá, que hasta gordo cae de repente, ¿no? Si tú lo ves. Sí, no, porque es acá. Y además hasta huele a cigarro el ingrato. Y eso que está aquí aprendiendo sobre las drogas. ¿Sabe qué es el problema? Nos fijamos más en los defectos de la persona, en por qué es así. Debemos conocernos más. Si alguien te cae gordo, mi hermano, acércate a él y conócelo bien. Con precaución, porque a lo mejor te le vas a caer gordo. ¿Sí me explico? Nos hace tomar una posición más arriba que Dios. Juzgamos desde nuestros propios filtros culturales, sociales, religiosos y experiencias. Demuestra la falta de amor a Dios y al prójimo. Un criticón, mis hermanos, un criticón demuestra su falta de relación personal con Dios. Porque el que no ama no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Y Dios, lejos de criticarnos, nos muestra su amor. Y es a través de su amor que el Señor va transformando nuestra vida. Otra cosa de los criticones, sirve como obstáculo y piedra de tropiezo. O sea, ni pichamos, ni cachamos, ni dejamos batear. Criticamos, pero no ayudamos. Y yo a veces he pensado que creemos o que queremos ver más a los pecadores en el infierno que en un altar rindiendo su vida a Cristo. Una muestra, no me lo digan, pero ¿qué sienten ustedes ahorita por los que asesinaron tanta gente en Francia? ¿Dónde preferían verlos ustedes? ¿En el paredón? ¿Que les hicieran justicia o que reconocieran a Cristo como su Salvador? ¿Qué opinan del Chapo Guzmán? Yo nomás quisiera tener datos dónde está para sacarme una feria. ¿Me explico? ¿Qué opinamos de él? Es más, ¿qué opinas de tus vecinos? Es más, ¿de tu esposa? Es más, ¿de tu esposo? ¿De tus padres? ¿De tus hermanos? Esto es a todos niveles, hermanos. Por eso vamos más adelante. Cada uno comparecerá ante el tribunal de Cristo. Hay algunos que han dicho, ay, ¿a poco? Sí, mi hermano, la Biblia dice eso, yo lo creo que así va. Va a llegar el momento en que estés tú ahí solito, sin nadie más a tu alrededor a quien criticar, vas a estar delante de Dios. Y Él no te va a preguntar ni por tu esposa, ni por tus hijos, ni por tus vecinos, sino por ti, por lo que tú hiciste o por lo que tú no hiciste. ¿Cómo le vas a hacer si estás acostumbrado a criticar a medio mundo y a condenar a medio mundo? Ahora se dice, los chavos son adictos, ¿por qué? Pues por sus padres, no los educaron bien y siendo multifactorial la situación. Otros, los padres, no, pues por los amigos que escogieron. Me explico, todos, si nos damos cuenta, estamos muy acostumbrados, muy habilitados a echarle la culpa a los demás para nosotros salir con la santidad que nos caracteriza. Es muy fácil, mi hermano, condenar a los demás. Nomás quédate viendo y vas a ver algo que criticarle a los demás. Pero ¿alguien tiene espejo? Si alguien tiene espejo, pues ahí se ven.
Y sabe una cosa, si no tienes espejo, lee la Biblia. Se dice que la Biblia es el espejo de nuestra alma, de nuestra vida. Ahí nos vamos a ver bien. Cada uno comparecerá, dice la Biblia, ante el tribunal de Cristo. Y dice la Biblia que cada uno dará a Dios razón. ¿De quién creen? De sí mismo. ¿Valdrá la pena, hermanos, entonces, fijarnos en nosotros mismos? Pablo dice otra cosa, que si nos examináramos, otra versión dice que si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos condenados. Pero no tenemos esa costumbre, tenemos la costumbre más bien de criticar y de juzgar a los demás y no a nosotros. En esta semana hicimos también un ejercicio, ¿no? Un ejercicio que una psicóloga nos dejó y nos dijo, nos habló, nos hizo hacer nuestra biografía, autobiografía, desde la niñez y la adolescencia. Y aparte de eso, después nos dijo, ¿con qué te quedas? Y también nos hacía reflexionar, ¿qué sientes al estarte estudiando a ti mismo, observándote a ti mismo? Yo no hablé. Pero sí es cierto, hermanos, sí es cierto que pocas veces nos sentamos a meditar sobre nosotros mismos, cómo somos, cómo estamos. Es más, hasta qué sentimos. Fíjense que nos sometían a esto. ¿Cómo te sientes bien? ¿Qué es eso de bien? Ponle apellido o ponle nombre. A veces ni siquiera nosotros podemos determinar bien cómo nos sentimos, en qué situación estamos, en qué nivel emocional, mental, de conocimientos y todo estamos. ¿Y sabe por qué? Porque estamos más habilitados en condenar y en juzgar a los demás que nosotros. Ojalá que, hermanos, en este tiempo del tumulto de actividades, de cosas, tomáramos tiempo para meditar en nosotros mismos. ¿Cómo estamos realmente? Atrévete, mi hermano, atrévete a analizarte en una forma objetiva. No te pares frente al espejo y... Hay un diagnóstico dentro de la psicología que se le llama el narcisismo. ¿Alguien ha leído sobre Narciso? No macizo, Narciso. ¿Sí? Narciso era un cuate que en una ocasión fue y se vio en un espejo de agua y se enamoró de su belleza. ¡Wow! ¿Sí? Le pasó lo mismo que a mí. Entonces, Narciso comenzó, todo lo que me den, lo merezco. Todo lo que digan de mí es bueno. O sea, egocentrismo. Algunos así sin querer llegamos a ser narcisistas. Cada persona es responsable ante Cristo, no ante otros. Aunque la iglesia no debe transigir en cuanto a las actividades expresamente prohibidas en las Escrituras. O sea, mi hermano, tú quieres pecar, es tu problema. Mira, nomás la Biblia dice esto, ¿verdad? Aguas. No debemos, el ser tolerantes no quiere decir ser cómplices. ¿Está bien? Ni permisivos. La verdad es la verdad. Y la Biblia habla, por ejemplo, del adulterio como un pecado. Y la Biblia habla de la homosexualidad como un pecado, y habla del homicidio, y habla del hurto como un pecado. ¿Cómo te sientes? No, pues la Biblia. Eso dice la Biblia. Y la Biblia está escrita por Dios y por lo que a Él le agrada y lo que no le agrada. Tampoco debe crear reglas adicionales, ¿está bien? Ni regulaciones que se consideren al mismo nivel que la ley de Dios. Por ejemplo, cuando yo de recién convertido, pues todos nos pedían nuestra Biblia y yo con gusto traía mi Biblia. Pero ¿qué creen? Que nunca me gustó traer el himnario de gloria. Y en mi iglesia era un pecado, era casi como el anexo de la Biblia, el himnario de gloria. No traía himnario. Oye, hermanito, entonces aquí vienes, ¿cómo crees? Dios te va. Ok, no debemos, decía alguien, no debemos sembrar flores donde no hay. ¿Está bien? Muchas veces los cristianos basan sus juicios morales en opiniones
aversiones personales y prejuicios culturales antes que en la palabra de Dios. Cuando hacen esto, muestran la debilidad, ¿qué dice? De su fe. Hay muchos que no mencionan la palabra, mencionan las costumbres que están condenando. Es más, les vuelvo a decir, por favor, mis hermanos, nunca vayan a presumir de su iglesia, ni de su pastor, ni de sus hermanos que son diferentes a los demás. Acéptenlos. Miren, Ale y yo, por el ejercicio del ministerio, nos movemos con bautistas, metodistas, presbiterianos, libres de los libres, independientes y independientes de los independientes que se independizaron. Hay algunos que no son tan escandalosos como nosotros. Hemos estado en iglesias donde santo, santo, santo. Y cuidado que levantes la mano. Eso no, ya eso decentemente de orden. Si aplauden, pues ya te sacan. Pero ¿sabe una cosa? Que cuando vamos ahí, respetamos sus maneras. ¿Me explico? Estoy de acuerdo o no, pero somos tolerantes. Y en amor guardamos lo que para mi hermano es importante. Y la Biblia dice que si tu comida le es ocasión de caer a tu hermana, dice no la comas. No dice escondiditas, dice no la comas. ¿Me explico? Esto es amor al hermano. Esto es amor al hermano. Piensan que Dios no tiene suficiente poder para guiar a sus hijos. Cuando estemos ante la Corte de Justicia de Dios, el Tribunal de Cristo, no tendremos que preocuparnos de lo que nuestros vecinos cristianos hayan hecho. Ahí en esa parte es donde dice que vamos a estar frente al Tribunal de Cristo. Ahora, lo que estoy diciendo, mis hermanos, no quiere decir, no, pues cada quien lo suyo, ¿no? O sea, que cada quien su religión. Ya soy tú, pues a mí qué me importa. No, fíjense que parte de lo que yo he aprendido en la vida cristiana es juzgarme a mí mismo. Voy a mencionar esto, lo hemos superado, pero una vez yo le decía, Señor, híjole, mi esposa, no, hombre, Señor, mi esposa, no, y mi esposa, y ya saben, tenía yo muchas cosas de qué quejarme, de qué acusarla. Y hasta el Señor me dijo, bueno, ¿y a ti qué? ¿Cómo? Es mi esposa. ¿A ti qué? ¿A ti qué? ¿Tú la puedes cambiar? No. ¿Qué haces cuando la criticas? La hiero, ¿cierto o no? Y nos ponemos en pugna. Pero me dice el Señor, ¿y tú qué quieres? Que la cambies. Eso es mi problema. ¿Cuál es el tuyo? Yo. ¿Me explico? Yo le dije, Señor, yo quiero ser el hombre que tú quieres que yo sea. ¿En serio? Sí, Señor, de veras. ¿Verdad, el osito Bimbo? Quiero ser ese hombre que tú quieres que yo sea. Ok, fíjense, Dios primero me empezó a ver cosas sobre mí, pero después el Señor me ha enseñado. Ahora yo quiero que tú ames a Ale como yo la amo. Quiero que te portes con ella así y así, porque yo quiero que tú te portes así con ella. ¿Es diferente, mis hermanos? A veces creemos que mi esposa debe ser esto, debe ser, hazte una agüita, porque tengo sed. Atiéndeme. Somos bien egoístas y decimos que amamos. Pero si amamos desde el punto de vista de Dios, es muy diferente. No amamos con egoísmo. Chavos que están aquí, eso en otros centros de rehabilitación lo he visto, ¿no? Como que quieren más bien cambiar para apantallar a su familia y que los vuelvan a recibir. Si vas a hacer eso durante el tiempo que estés aquí, hazlo, a mí qué me importa. El perjudicado vas a ser tú. ¿Cierto? Y es más, otros adictos, en mi tiempo, chavos, en mi tiempo, los adictos éramos bien hipócritas. Éramos bien hipócritas. Es más, en mi casa no se dieron cuenta que yo era adicto y un delincuente hasta que me convertí a Cristo. ¿Me explico? Somos buenos para fingir. Somos buenos para apoyar nuestras deficiencias con otros.
Pero ¿qué delante de Dios? Hay muchos cristianos también, ¿verdad? Que así lo hacemos. En la iglesia somos, pero bien persinados, no manches. Pero allá afuera somos bien persinados. Vamos más adelante. Algunos cristianos sacan a relucir a un invisible hermano débil para apoyar sus opiniones, prejuicios o normas. Dice, debes vivir de acuerdo a estas normas. Dicen, o vas a ofender al hermano débil. ¿Qué quiere decir? Hermanos, el Señor no nos ha cambiado para humillar a los demás. ¿Me explico? No nos ha cambiado para eso. Nos ha cambiado porque nosotros necesitamos que Él nos cambie. Y dentro de todo lo que Dios quiere para nuestra vida también es que nosotros podamos pensar en nuestros hermanos débiles y cómo ayudarlos, no cómo criticarlos. Ahora, aquí quiero mencionar algo. Esto surgió hace muchos años. Alguien me dijo, Gamaliel, ¿hay débiles en la fe que ya tienen muchos años en Cristo? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? Esos son los anoréxicos, los bulímicos espiritualmente. Los que muy a propósito no maduran. Muchos tienen sus argumentos. No, es que yo no quiero broncas. No, es que yo no quiero compromiso. Mi hermano, lo aceptes o no, ya tienes. Si no tienes un compromiso real con Dios, de todos modos tienes un compromiso de presentarte ante su tribunal en alguna ocasión. Y hay enseñanza bíblica para eso. ¿Qué hiciste con el talento que te di? Pues lo puso a chambear, bla, bla. Y otros lo escondió para no tener pérdidas. ¿Para quién fue el reproche? Para el que no hizo nada con los talentos que Dios le dio. ¿Me explico? Y el Señor dijo, al que no tiene y que lo guardó, se lo voy a quitar y se lo voy a dar al que tiene mucho. ¡Ay, qué injusto! No, porque aquel sí sabe qué hacer con ese talento. Dios nos ha dado muchos talentos, hermanos. No los desperdicies siendo un criticón. Desperdícialo para edificar a tu hermano, para mostrar el amor de Dios a otros. La otra, aunque Pablo nos urge a tener en cuenta a los débiles en todo lo que hacemos, no debemos, escuchen esto, es importante, no debemos sacrificar nuestra libertad en Cristo solo para satisfacer los motivos egocéntricos de quienes tratan de imponernos su opinión. ¿Qué quiere decir esto? Mis hermanos, también nosotros tenemos derecho ¿a qué? A vivir la libertad en Cristo. ¿Sí me explico? A vivir la libertad en Cristo. Por ejemplo, hay muchos chavos, por ejemplo, en otros centros de rehabilitación que conozco, que cómo critican a sus consejeros. ¿Serio? Los condenan y hasta los quieren agredir. No, pues es que ese es defectuoso. Claro que es defectuoso. Aunque no lo crea, hasta yo tengo defectos. Sí, ¿me explico esto, hermanos? Están criticando en lugar de agradecerlos. Yo en una ocasión les decía, más bien en varias ocasiones les he dicho, tu consejero así con todos sus defectos, tiene mucho que aprendas de él. Pues ¿cuál? Número 1, terminó su programa, tú todavía no. ¿Sí? Número 2, él está aquí y a ti no te está costando ni un quinto. ¿Cuántos de veras les gustaría ganar lo que gana uno de nuestros consejeros? Vénganse, vénganse. Dicen que esto es buen negocio, vénganse, les compartimos el buen negocio. ¿Me explico? Y otra, los consejeros están aquí dedicando su vida a ti. ¿Me explico? Esto es lo que Dios quiere. ¿Con defectos? Bastantes. Pregúntenles cuando tenemos nuestras reuniones. Sí, nos señalamos unos a otros de lo que tenemos y cambiamos por amor a Dios, pero también por amor a los demás. ¿Me explico? ¿Les sigo? Para satisfacerlos, pero no por eso voy a decir yo, no, pues estos me critican mucho, no, mejor yo voy a hacer otra cosa, me voy a dedicar a vender tacos o voy a hacer empanadas para poder sobrevivir. No, mis hermanos. Si alguien tuviera realmente algún motivo para ya haberse ido de reto, somos mi esposa, yo y mis hijos.
¿Cómo nos han criticado? Pero ¿qué cree? Somos libres en Cristo. Simplemente cuando salimos de vacaciones a veces, uy, sí deja reto. Mira, no sé si deja o no. Y sí deja, puros moretones. Pero no tenemos derecho a descansar. Nos vayamos a donde nos vayamos. ¿Saben qué decían los apóstoles? ¿O que nosotros no tenemos la libertad o el derecho de traer una hermanita con nosotros? O sea, no está hablando de hermanitas. Ellos estaban hablando de su derecho, de su libertad que el Señor les ha dado a tener una esposa, una compañera. Y hermanos, no dejes que nadie te quite por su crítica la libertad a la que Dios nos ha llamado. No lo permitas. Conclusión, ya despiértense. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros, ¿qué dice? Dará a Dios razón de los demás. ¿De quién dice? De ti. Así es que, hermanos, como una conclusión rotunda es esta: sálvese quien pueda. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Todos inclinen su cabeza. Padre, gracias en el nombre de Jesús te damos por tu palabra. Señor, tu palabra es verdad. Y tu palabra, Señor, nos enseña que es una espada, pero es una espada de doble filo, que mientras corta hacia adentro, hacia afuera, corta también hacia adentro. Ayúdanos, Señor, a presentarnos delante de ti con fidelidad, con sinceridad, con apertura. Pero también te pedimos, Señor, que nos ayudes a presentarnos ante los demás con consideración y también con el amor del que tú nos llenas. Ayúdanos, Señor, a vencer todos estos defectos de carácter que tenemos, de ser ambivalentes, de la hipocresía, de la falsedad, de rencores. Ayúdanos, Señor. Hijo, estamos orando, no estamos viendo otros. Ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos, por favor, a estar delante de ti. Ayúdanos a tener esta consideración. Y no estoy hablando solamente con los ajenos, sino aún con la propia familia. Bendito eres, por favor, Señor. Bendito eres. En el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.